El Tottenham necesita conseguir sus primeras 2 victorias consecutivas en lo que va de todo este año, justamente antes de la fecha FIFA, y se enfrenta nada más y nada menos que al West Ham en un nuevo derby de Londres. Ahora estamos en una previa más, que no es un partido más, me parece, este derby de Londres contra el West Ham, no solo por ser un tema de rivalidad, no solo por ser un tema de tabla y de rival directo, sino también por un tema de momento que necesita este equipo. Como decimos, todavía no ha conseguido 2 victorias consecutivas en todo lo que va de año, ya vamos a mediados de marzo, ya avanzados en este mes, y nos podría costar no ganar el día domingo, esperar hasta el cuarto mes del año para llegar a una segunda victoria consecutiva en todo lo que va de este 2022, pero sin dudas va a ser un partido importantísimo que vamos a estar justamente en directo el día domingo en lo que es la previa del partido hasta minutos antes que arranque el partido y como hacemos generalmente en el post partido, minutos antes de que termine el partido. No vamos a estar el partido entero reaccionando al partido porque la verdad se hace agotador tanto como para nosotros, como quizás para ustedes también, estar viendo el partido con el teléfono al lado escuchándonos, a veces a destiempo, es medio raro, entonces decidimos hacer la previa y el post por separado, pero vamos a estar ambos juntos físicamente y seguramente tendremos algún invitado también, pero lo que decía, es un partido importantísimo, no solo por ser un derby, no solo por la rivalidad, sino por esta pelea por el cuarto puesto y por el momento, más que nada, porque el Tottenham tiene que ganar sí o sí para, como decíamos, arrancar una buena racha y ahí sí meterse en la pelea por el cuarto puesto. Y un derby, no nos olvidemos. Un rival que cada vez que nosotros lo enfrentamos juega al 200% porque una victoria contra nosotros equivale a un gran porcentaje de éxito en su temporada, digamos. No equivale lo mismo una victoria contra nosotros que una victoria contra cualquier otro equipo, sea como sea, determinen en la tabla. Eh, Justamente por eso muchas veces en esos derbis vemos piernas muy fuertes. Pero volviendo al punto mental, Mati, quedan 10 finales. Y la importancia de este partido es, si no se corta ahora, en este derby de local, no se corta la racha de ganar, perder, ganar, perder, ganar, perder, que solamente se rompió hasta ahora para perder, perder, claramente te dice de que olvídate de cualquier tipo de aspiración al cuarto puesto porque no tenés chance de llegar. Porque así como nosotros veníamos planteando que la diferencia con el Arsenal no era lo que capaz todo el mundo pensaba que era justamente por ese partido contra el Liverpool, por el partido que tenía pendiente contra el Chelsea, el partido pendiente contra nosotros que es de 9 puntos, justamente se dio una de esas derrotas, ¿no? Y ahora va a tener que enfrentar, como hablábamos justo recién, va a tener que enfrentar a un Aston Villa de visitante en el primer partido de la fecha, muy temprano el sábado, y con poco tiempo de recuperación mental, sobre todo para un equipo tan joven. Y este equipo, si se da lo que nosotros pensamos que se va a dar, que es un empate o una derrota del Arsenal y probablemente una derrota, parte de que viene bien el Aston Villa, sobre todo en la defensa, y Emiliano Martínez viene manteniendo su valla invicta, el Tottenham va a tener que salir a jugar con la presión a la que nunca puede vencer. Porque es lo que veníamos diciendo siempre, cada vez que el Tottenham tiene la presión de ganar, no lo hace. Ujú. Sí, sí, como decías, ahí justo vamos a estar repasando partido del Tottenham que se va a jugar el domingo 20 a las 13:30 del horario argentino. Como siempre, le dejamos acá los horarios en los demás países. Va a ser en el Tottenham Hotspur Stadium, como decías, con nuestra gente. Y va a ser por la jornada 30 de la Premier League, una jornada peculiar porque se van a jugar solo 4 partidos. Como recién vos describías, el Arsenal va a estar jugando el sábado, va a estar jugando los Wolves el día viernes contra el Leeds y también va a estar jugando el Leicester el domingo junto a nosotros. Y como decías, sobre todo ese partido del Arsenal el día sábado puede definir muchísimo para lo que es el Tottenham. Si se llega a dar una derrota del Arsenal y el Tottenham ganar,
quedarían en igualdad de puntos. Es realmente una situación en donde el Tottenham ha estado inmerso en el pasado en esta temporada y no le ha sido de ningún beneficio esto de jugar después con los resultados ya puestos, porque la presión hace su efecto. Lo vimos contra Southampton, si no me equivoco, fue la situación más marcada, donde iba ganando 2-1 sobre el final, lo termina perdiendo 3-2, cuando era la oportunidad para meterse de lleno en el cuarto puesto. Por suerte, dentro de todo, el Tottenham sigue teniendo posibilidades, ¿no? de este cuarto puesto, porque vemos una tabla que tiene, arrancamos de arriba para abajo, un Manchester City con 70 puntos y 29 partidos jugados, un Liverpool con 69 puntos, tan solo uno menos, 29 partidos jugados, un Chelsea con 59 puntos, 28 partidos jugados, el Arsenal que tiene 51 puntos y es ese el que marca la diferencia entre el cuarto puesto y sus más próximos perseguidores. 27 partidos jugados, tiene uno menos que el Tottenham, dos menos que Manchester United y que West Ham también. Un Manchester United que tiene 50 puntos y un West Ham que tiene 48, al igual que el Tottenham, como decíamos antes, con 28 partidos. Unos Wolves que persiguen por detrás del Tottenham con un partido más, pero 2 puntos menos. Es una situación de la tabla donde obviamente después de Wolves ya la diferencia es de casi 10 puntos con el Aston Villa que está noveno, pero es una situación de la tabla donde me parece que por cómo se va a desarrollar estos 10 partidos que quedan, los que están en disputa por el cuarto puesto van a terminar siendo Arsenal, Manchester United y Tottenham, con un West Ham cerca, pero no creo que tan en la pelea, y unos Wolves que se van a ir cayendo, me parece, eso es lo que veo yo, pero va a ser crucial no solo este partido, como decía, sino la racha que venga después de este partido, porque el Tottenham tiene un mes de abril que realmente es accesible para el momento de la temporada que tiene que jugar y para la presión que va a tener en estos últimos partidos. El día 2 juega contra el Newcastle, el día 9 juega contra el Aston Villa, Newcastle es de local, Aston Villa de visitante, el día 16 recibe al Brighton, el 23 visita al Brentford y el 30 para cerrar el mes recibe al Leicester. La verdad que un Leicester, por ejemplo, que es el rival más fuerte dentro de todo en cuanto a nombre, que viene muy mal, un Brentford que, al igual que Newcastle, hace muy poco se movía por la zona baja de la tabla, un Brighton y un Aston Villa que merodean esa media tabla, son rivales que si querés quedar en el cuarto puesto, yo creo que le tenés que ganar a todos, sobre todo por la condición de que justo los más complicados, se podría decir, son de local. Quizás el Aston Villa de visitante es el más complejo de todos, pero realmente el Tottenham, si quiere meterse en el cuarto puesto, no solo tiene que arrancar con una victoria este día domingo, sino en abril arrasar y tener una racha como la tuvo el Arsenal en estos últimos partidos, donde justamente antes de perder con el Liverpool había cosechado muchísimos puntos, pero el Tottenham tiene que justamente usar este partido como conseguir una victoria después de esta última victoria ante el Brighton y poder después mantener una buena racha de victorias consecutivas. Por eso me parece es que este partido es tan crucial en todo aspecto, y esto de que sea un derby también le agrega una pizca más de sabor. Y no olvidemos también, justamente quería darte el pie sobre todo porque sabía que ibas a hablar de la tabla. El Tottenham, como vos decías, este partido es de 6 puntos, así como el del Arsenal, vale 9 si se quiere, porque el West Ham tiene un partido más que nosotros y de ganarle el fin de semana, ya le sacás 3 puntos y todavía tenés un partido menos. Es decir, que podés tener una ventaja de 6 ya contra el West Ham. Un West Ham que no olvidemos, tuvo que jugar 120 minutos para poder pasar a la siguiente ronda. Es decir, llega con un plantel cansado con varias de sus figuras. Entonces, tenemos que hablar de justamente eso con respecto a la tabla. Manchester United, lo mismo. Los pasás con un partido menos. El Arsenal, los igualás y queda el partido justamente, quedaría justamente el partido entre nosotros. Es decir, que si pierde contra un Aston Villa, después le queda el partido pendiente de el Chelsea. Nada más y nada menos. Que como lo decíamos previamente, al haber tanto problema, eh, al haber tanta puja de poder entre la Premier League, la FA, qué es lo que pasa con Abramovich, no se sabe.
siquiera si van a entrar en administración y van a perder puntos, si van a querer sumar la mayor cantidad posible para que aún si se le sacan los puntos, clasifique de todas maneras a Champions, realmente estamos viendo que, como vos decías, es accesible llegar. Ahora, volvemos al punto. Y creo que esto es algo que cualquier hincha lo puede ver. El peor enemigo del Tottenham hoy por hoy es el Tottenham. Y su irregularidad, su falta de consistencia. Y esto es algo que vos venís marcando, y lo quiero dejar bien en claro, y que hablamos miles de veces. La pasividad cuando van ganando. Vos estás en una puja del cuarto puesto en donde tenés menos goles, menos diferencia de gol que el West Ham. Donde tenés menos diferencia de gol que el Arsenal. Vos querés un cuarto puesto. En el partido contra el Everton podías haber metido 7, tenés que meter los 7. En un partido de lo que fue esta semana podían haber hecho 4, hicieron solamente 2. No podés desperdiciar ninguna oportunidad, porque al final de la tabla, cada uno de esos goles puede significar tu clasificación. Y acá volvemos a la mentalidad de los jugadores que hablamos siempre, Mati, que es, no podés ser conformista, tenés que matar al rival y tenés que justamente golear todas las veces que sea posible. ¿Por qué aparte, si tan pocas veces has goleado durante esta campaña, te conformás tan solo con un 2-0? ¿No? Y acá es donde realmente yo me saco el sombrero con los equipos de Pep Guardiola y el City, que van 5-0 y están en el minuto 85 todavía presionando al arquero buscando meter el sexto, el séptimo y el octavo si pueden. Esa es la mentalidad que debería tratar de instalar Antonio Conte, que no la vemos hace años. Partiendo de aquí, creo que continuar con lo que es esta previa, ahora vamos a hablar del historial. Un historial muy rico que arranca justamente en 1898, en donde hay un total de 218 partidos, con 99 victorias para el Tottenham, 53 empates y 66 derrotas. Y por Premier, justamente para acotar un poco el rango de partidos históricos, hay 24 victorias para nuestro club, 10 empates y 17 derrotas. Que justamente pues, haciendo esta búsqueda, encontramos que Kane es el máximo goleador de este derbi londinense con 11 goles, de los cuales 8 los ha metido de local. Lo que quiere decir que el domingo claramente podemos esperar mínimo un gol de él. Lo malo de estos antecedentes o de este historial es justamente la historia reciente de 3 partidos seguidos sin poder anotarlos. Pero volviendo a la historia que queríamos contarles con Mati de lo que fue el inicio, ¿no?, de esta gran rivalidad, fue un 3 de septiembre de 1898 ante unos 4.000 espectadores donde nuestro club salía victorioso por 3-0. Sí, como decías, en lo que sería el primer partido de la historia entre Tottenham y West Ham. Después vamos a explicar por qué esta duda de si West Ham o no, pero sería en la liga de Thames y Midway, en ese momento una liga obviamente que no estaba afiliada a la Football League. Se enfrentarían durante los próximos 10 años, es decir, de 1898 a 1908, por estas ligas locales donde teníamos esta de Thames y Midway, una Southern League, una Western League y una London League. El Tottenham gana 3 de esas competiciones, gana la Southern League en 1899-1900, gana la London League en 1902-1903 y gana la Western League en 1903-1904. Obviamente no son torneos oficiales, son de esas copas que se cuentan como copas al costado, digamos, de los títulos oficiales. Como decíamos,
juegan en ese tipo de ligas locales hasta 1908, que es cuando Tottenham es electo para la segunda división de la Football League. En esa temporada, en esa primera temporada en la Football League, el Tottenham asciende a la First Division, obviamente el primer escalón del fútbol inglés. Y cabe aclarar lo que decíamos antes, que en esos primeros enfrentamientos no era West Ham el que jugaba al fútbol, sino que ese club se llamaba Thames Iron Works, que justamente fue fundado por un grupo de trabajadores de la constructora de barcos, por eso el nombre relacionado al acero, una constructora que trabajaba justamente en el río Tames. Después de algunos años de fútbol amateur, disputas sobre el manejo del club, finanzas. En julio de 1900 se pasa a llamar West Ham United FC, haciendo referencia justamente al distrito de Londres donde jugaban, que era West Ham. Y por eso decíamos antes de, al ser formado por un grupo de trabajadores de constructores de barcos relacionados, ¿no?, obviamente al acero, es por eso que hoy se los conoce como Hammers, como Irons, quedó desde la historia ahora ese apodo. Y si vamos a lo que es la época dorada de West Ham más avanzando en la historia, nos tenemos que ir a los 60 y los 70, donde ganan 3 FA Cups. Su mejor registro en lo que es liga se da en el 85, que es cuando salen terceros, pero justamente centrándonos en esta época dorada, entre 60 y 70, ganan 3 FA Cup, como decíamos. La primera en la 63-64, después 74-75 y la última en la 79-80. Ganan también la Cup Winners' Cup, que es esa competición que jugaban, por ejemplo, el ganador de la Copa Italia contra el ganador de la Copa de la FA Cup, contra el ganador de la Copa del Rey, por ejemplo. La ganan en el 1994-1995, después de ganar su primera FA Cup. Y ganan también alguno que otro título menor, como puede ser una Charity Shield. Y también hay que destacar que bastantes de los jugadores importantes de esa selección inglesa de 1966, que sale campeona del mundo justamente en Inglaterra, bastantes de esos jugadores son parte del West Ham. El mayor ejemplo, Bobby Moore, en la defensa de ese equipo. Pero volviendo, ya dejando un poco la historia y volviendo al historial entre sí, entre Tottenham y West Ham, realmente buscando no hay partidos históricamente relevantes como podría ser una final de Copa, una semifinal, algo del estilo, realmente no se encuentra. Lo que sí, repasar que en los años 20 se enfrentan mayormente por la primera división, por la First Division, entre los años 30 y 40 más por segunda división, y ya, como decimos siempre, de la década del 50 en adelante, el Tottenham juega solo una temporada en Second Division y se enfrentan siempre por primera división, por First Division, por FA Cup, por League Cup y mayormente por Premier League en este último tiempo, donde hay sí un poco más de recuerdos y un poco de partidos con más historia. Sí, y el primer partido, ¿no?, que se me viene a la mente, y creo que a la mayoría, obviamente no, no es tanto de tu generación, Mati, tenías tan solo 3 años, eh, es el partidazo de 4-3 con gol de Stalteri al final de un rebote que había dado su arquero, pero que fue un ida y vuelta que arranca ganando el Tottenham, se pone arriba el West Ham, lo empata casi sobre el final del partido con un tiro libre impresionante de Dimitar Berbatov y lo termina ganando en la última jugada. Eh, Memorables. Uno de esos derbis que uno siempre quiere ver. Después tenemos que recordar también el golazo de Bale sobre el final del partido en 2013, que parece que va a arrancar la jugada, la pasa a un costado, se cae, la vuelve a agarrar y saca realmente un tiro inolvidable para ganar ese partido, que después lo va a abrazar al técnico de ese momento, que era Villas-Boas, en lo que fue la última temporada de Gareth Bale en el club, que saldría mejor jugador de la Premier League antes de irse. Y como último recuerdo positivo, pero ya con un dejo medio negativo, que lo queremos remarcar porque nos parecía importante para lo que es esta historia tan reciente de los últimos partidos, fue en 2019 con Mou de técnico ya, un partido en donde se iba ganando
cómodo los primeros 50 minutos con goles de Son, de Lucas Moura, de Harry Kane, por un 3-0 y donde un gol en el minuto 75 ya complica las cosas de Micael Antonio. Después, un gol de Ogboná en el minuto 90 hace que termines pidiendo al árbitro que termine el partido, en donde se termina con muchísimas dudas. Y ya para ir al lado negativo, o lo que sería lo más negativo, vamos a arrancar con lo que fue la primera derrota en el estadio nuevo Tottenham Hotspur Stadium por 1-0, donde hay una celebración poco convencional de Micael Antonio que bordea digamos, lo irrespetuoso hacia nuestra hinchada en una buena jugada, ¿no? De Arnautovic por el lado derecho que pasaría a Toby Alderweireld por arriba, no llegaría a alcanzar y Davinson Sánchez no llega a cerrar para lo que fue el único gol en ese partido y el primer gol que concede el club en el nuevo estadio. Después nos tenemos que ir a un partido que lo consideramos una derrota. 3-0 de vuelta, minuto 82. Primer equipo en la historia que no gana un partido estando 3-0 en ese minuto. Donde hay un gol en contra de Davinson Sánchez y donde todo realmente se desmorona en un abrir y cerrar de ojos y termina Lanzini metiendo un gol de antología para cerrar el partido en un empate que se sintió completamente como una derrota. Ningún jugador podría decir que eso fue un empate. Y ya para cerrar lo que serían estos momentos negativos, es justamente este último encuentro donde fue también otra derrota por la mínima, con un gol de córner, de pelota parada, una de las máximas virtudes del club londinense, con centro de Creswell, donde digamos, se adelantaría a Micael Antonio a la marca de Kane, pondría la pierna y no le daría tiempo a reaccionar por la proximidad a Hugo Lloris, donde justamente me lo marcabas y lo tenés muy latente. Fue el comienzo del segundo tiempo de una racha de 2 partidos y medio sin patear al arco. Una estadística deplorable para el equipo de Nuno en su momento previo eh, a su remoción. Sí, totalmente. Me parece que todos recordamos ese momento de esta temporada, parece muy lejos, pero donde el Tottenham directamente no pateaba el arco. Por suerte ahora son otros los problemas, son distintos. Ahora se patea el arco y además se convierte en bastantes goles en los últimos partidos. Hubo casi 10 goles en 3 partidos, son 9 goles en los últimos 3 partidos de Premier League, a favor, ¿no? Obviamente. Pero si vamos a dejar un poco atrás lo que es el pasado, lo que son los antecedentes, y nos vamos a centrar un poco más en la actualidad, como vos bien decías, el West Ham el día jueves tuvo una gran victoria por Europa League, por 2-0 de local, en lo que era la vuelta de los octavos de final de Europa League. El global quedó 2-1 contra un Sevilla que era un rival bastante fuerte, ¿no? Para lo que es la competición, que le suele ir extremadamente bien en esta Europa League. Aparte, es un club que venía muy bien en general, que estaba segundo en la Liga Española. Y el West Ham ha logrado vencerlo en los 120 minutos, como vos remarcabas, que puede llegar a ser una ventaja para el Tottenham, porque recordemos que Europa League se juega el jueves, es un día menos de descanso, 120 minutos, esos 30 minutos de más, no solo son 30 minutos, es ese partido y esos 30 minutos después de haber jugado 90 minutos. Es realmente bastante la ventaja que tendría el Tottenham al haber jugado el miércoles, al haber jugado un partido un poco más relajado, se podría decir, aunque no termina de ser un partido de Premier League. Pero como decíamos, este partido el West Ham lo gana de local teniendo un 44% de la posesión, que es algo raro, ¿no? Generalmente el equipo local siempre está más presionado, por lo menos, a tener un poco más la pelota.
pero si vamos a lo importante, generaron 8 tiros al arco, mientras que el Sevilla generó nada más 2. Es realmente algo que se ha marcado también en otros partidos, que bueno, después lo vamos a estar hablando más adelante, pero un Sevilla con un 56% de posesión que solo patea 2 veces al arco y un West Ham con 44 que patea 8 veces al arco, realmente es una distancia que se nota muchísimo y una diferencia de estilos, ¿no? Seguramente que también hace todo muy distinto. El anterior partido que había tenido este West Ham había sido ese 2-1 por Premier League ante el Aston Villa. El anterior a este había sido la ida por estos octavos de final de Europa League contra el Sevilla. Había sido un 1-0 victoria del Sevilla de local en España. La anterior a esta había sido una derrota por 1-0 contra el Liverpool en el Anfield, donde también quería detenerme en lo mismo. El Liverpool tiene un 69% de posesión y por consiguiente el West Ham un 31% de posesión. Ambos tiraron 5 veces al arco. Es realmente sorprendente cómo el West Ham no solo lo hace contra rivales quizás un poco menores, esto de tener un poco menos la pelota y atacar de manera directa, lo hace contra el Sevilla, uno de los mejores equipos de España, y contra el Liverpool, sin dudas, también uno de los mejores equipos de Inglaterra en este caso. Es Mané quien le termina dando la victoria por 1-0 al Liverpool en ese partido, un partido que los mismos hinchas del Liverpool describen como un partido del Liverpool medio dormido, que algo que en Anfield es algo medio raro, pero que no fue el mejor rendimiento de su equipo y que el West Ham se podría haber llevado un poco más. Pero si vamos anterior a eso, el West Ham venía de una derrota por 3-1 contra el Southampton en el FA Cup, victoria por 1-0 contra los Wolves, empate 1-1 contra el Newcastle, empate 2-2 contra el Leicester, victoria por 1-0 contra el Watford, victoria por 2-1 contra un equipo de sexta división en FA Cup, bastante justito, una derrota por 1-0 ante el Manchester United, derrota por 3-2 ante Leeds, victoria por 2-0 ante Norwich y victoria por 2-0 ante Leeds por FA Cup. Y también una victoria por 3-2 ante el Crystal Palace. Estos son todos los partidos, todos los resultados que ha tenido en este 2022. Son 15 partidos, 8 victorias, 2 empates, 5 derrotas. Y si nos fijamos, son todos con resultados bastante parejos. No hay ningún partido que tenga más de 2 goles de diferencia en el resultado, y es algo que vamos a notar bastante en estos partidos del West Ham, como lo hemos descrito recién con los resultados, pero seguramente también desde lo más táctico y también desde una percepción, ¿no?, de uno que tiene cuando ve el partido. Hablando de este West Ham, me parece que tenemos dos posibles variantes. Podemos ver un West Ham con línea de 4, como fue ese 4-4-2 que pararon ante el Liverpool en Anfield, o uno con línea de 3, como puede ser ese 3-4-3 que plantearon contra los Wolves en el London Stadium. Quizás podría variar en un 3-5-2, realmente personalmente no lo veo porque tienen bastante armamento en lo que es la media punta y no suelen jugar con doble punta porque justamente el único punta a punta que tienen es Mijail Antonio. Justamente en ambos de estos partidos donde jugaron contra el Liverpool en Anfield con un 4-4-2 y contra los Wolves con un 3-4-3, en ambos se dieron la iniciativa. Contra el Liverpool tuvieron, como decíamos antes, un 31% de la posesión y contra los Wolves un 39%, pero en ambos generaron situaciones. Contra los Wolves patearon 4 veces al arco, ganaron 1-0, y contra el Liverpool, como decíamos antes, patearon 5 veces al arco, al igual que su rival, pero perdieron por 1-0. Y ahora viene un dato que es de lo que más miedo me dio, si se quiere decir. En esta Premier League tienen 48 goles, son el cuarto equipo con más goles en todo el torneo, con 116 tiros al arco, el octavo en este registro, y si vamos a su relación de tiros al arco goles, son 0.37 goles por tiros al arco. Si lo trasladamos al revés, es un gol cada 2.4 tiros al arco. Es el mejor equipo en esta estadística, en esto de tener 0.37 goles por tiro al arco, o como decíamos, un gol cada 2.4 tiros al arco. Y también podemos llevarlo desde otro aspecto, desde la efectividad, de que es el segundo equipo en esa relación entre expected goals, obviamente sin cortar los penales, y goles reales. Tienen 6.3 goles reales más que sus expected goals, solo lo supera el Chelsea en este caso. Así que resumiendo, se podría decir que es un equipo que le gusta plantear partidos cerrados, que es bastante efectivo, se suele ver mejor, digamos, en una faceta donde no es tan protagonista del partido. La verdad que veremos si hay un giro quizás de los argumentos, de los acontecimientos, e intentan quizás hacer algo que
le sirvió bastante a algunos equipos jugando contra Tottenham, que es presionarlo un poco en la salida, o si van a hacer, como describimos recién con estadísticas, quizás esperar un poco más atrás, intentar hacer la diferencia desde un ataque directo o desde la pelota parada, como vos describías en este último partido que tenemos por Premier League, esa derrota por 1-0 cuando estaba en un Espíritu Santo, porque no tenemos que menospreciar, y menos en este partido, la pelota parada, que es algo que ha sufrido el Tottenham bastante, que ha definido varios partidos de este Tottenham, generalmente, y la mayoría de las veces para mal los han definido los otros equipos, y es una herramienta que se le ha dado bastante bien al West Ham, no solo en este partido que describíamos ante nosotros, sino también todos recordaremos ese partido contra el Liverpool, donde básicamente le ganan por complicar a Alisson en esos corners, manteniendo siempre un hombre cerca del arquero, pero sin cometerle falta, y siempre un buen centrado como es Aaron Cresswell, o algún otro que también se anime a tirar algún corner, como pueden ser Fornals, Bowen, jugadores con buen pie y de clase. Pero como para ya ir resumiendo, me parece que, como decía antes, van a optar más por una línea de tres en el fondo, sabiendo que el Tottenham busca mucho la amplitud por los costados. 3-4-3 sería el dibujo, mayormente el mayor tiempo del partido seguramente sea un 5-2-3 de ese estilo, 5-4-1, veremos bien cómo se acomodan. Sería con Fabianski en el arco, Craig Dawson por el lado derecho de los tres centrales, Suma y Cresswell, uno en el centro y otro en la izquierda. Ben Johnson sería el carrilero por la derecha, Susek y Rice en el medio, con Fornals como un carrilero izquierdo, veremos qué tan carrilero. Y después arriba, como esos mediapuntas habilidosos, estarían Bowen por un lado, Lanzini por el otro, acompañando a Mijail Antonio en punta, que puede ser, como fue en aquel último partido, no solo un peligro desde los contraataques, desde pelear las pelotas, desde ser un jugador muy potente y bastante rápido también, sino también puede ser una gran amenaza desde el juego aéreo y de las pelotas paradas. Un Micael Antonio que la verdad nos ha dado muchos problemas, pero previamente no habíamos contado con Cuti Romero capaz establecido y bajo un Antonio Conte con otro tipo de sistema. Realmente Cuti tiene físicamente y por su velocidad tiene todos los elementos como para poder combatirlo y no darle esas facilidades que capaz tenía en años anteriores, ¿no? Donde justamente esa mezcla, ¿no? De su rapidez, su cuerpo corpulento que hace que se le complique a los defensores también poder defenderlo, no tenía quien pudiera hacerlo con la inteligencia que lo puede hacer el Cuti, ¿no? Porque si hablamos de características individuales, Davinson Sánchez tendría ambas cosas. Pero bueno, ya sabemos que justamente no podemos terminar de confiar en Davinson Sánchez y que Cuti Romero sí puede hacerlo. Y para ser breves, vamos a dar un 11 porque justamente vamos a estar, como decía Mati, el día domingo haciendo con ustedes la previa ya con los 11 confirmados. Lo que esperamos ver es un Hugo Lloris en el arco, un Doherty de carrilero por derecha, Cuti Romero de lo que sería stopper derecho, Dyer más de líbero, Ben Davis de el central zurdo, un Sergio Reguilón de carrilero por izquierda. Obviamente no esperamos que vuelva Oliver Skip, sería hermoso, pero probablemente vuelvan a contra el Newcastle, y quiera, después de lo que es el periodo internacional, partidos internacionales. Entonces sería Højbjerg Betancourt, y después Kulusevski, aunque realmente está en una forma increíble, Harry Kane y Heung-min Son. La verdad no podemos no mencionar a Harry Kane, ¿no? Como veníamos diciendo, es el máximo goleador de este derby londinense, teniendo 8 goles como local, pero es más que eso, ¿no? Tiene de esos 11 goles, no son solamente 11 goles, sino que también tiene 2 asistencias. Tiene un récord capaz bastante peleado, ¿no? Porque tiene 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas, él en sus encuentros. Y es el tercer equipo al que más goles le ha metido, ¿no? Después del Leicester y del Everton, y comparte este lugar con el Arsenal y el Southampton.
Y acá vamos a las positivas, así como vos contabas de la efectividad del West Ham, yo tengo algo con que darte algo positivo, que es que hasta el momento Harry Kane tiene 12 goles en la temporada. Es decir, que está 8 por debajo de Salah, que al momento es el goleador con 20. Bueno, no solamente él tiene en su mente el poder ser el máximo goleador de la historia de la Premier, sino que tan solo tiene otra motivación que es estar a tan solo 7 goles de superar a Sergio Agüero como el máximo goleador de la historia para un solo club. Pero aparte, lo más importante, Harry Kane en temporadas que jugó al menos 30 partidos, nunca convirtió menos de 20 goles. Es decir, que todavía tiene 8 goles más por meter. Y si vamos a algo mejor todavía, en la temporada que fue 16-17, Harry Kane convierte 12 goles en las últimas 11 fechas. Justamente estaba, no con tanta diferencia, pero no estaba liderando la tabla de goleadores en esa Premier League y logra realmente en lo que fue un cierre de campaña inolvidable, en lo que fue, perdón, la 16-17, logra terminar como el goleador del torneo. Es decir que si nos llevamos por los registros, Kane debería meter al menos 20 goles esta temporada. Para meter 20 goles, es decir, que los 10 partidos que quedan, en estas 10 finales que quedan, al menos vamos a ver a Harry convertir 8 goles más. Pero pueden ser aún más todavía. Y todos nos basamos en la evidencia de buscar temporada por temporada cuántos goles ha hecho en cuántas apariciones y cómo ha terminado cada temporada. Esto no es solamente así, sino que a su vez la temporada de la 17-18 también tuvo un rango de 14 partidos en donde metió 13 goles. Es decir, cuando encuentra la forma y está en forma física, realmente no hay con qué pararlo. Y esto es algo que no podemos dejar de disminuir y algo que realmente cuando lo veía me tranquilizó. Sí, absolutamente. Y me parece que no solo es algo que lo va a hacer más grande a él y que todos estos récords él capaz de alguna manera los necesita o los quiere conseguir, sino que el Tottenham también necesita, no sé si que consiga estos récords, pero el Tottenham lo necesita para que tenga su mejor nivel, no solo metiendo goles, sino colaborando con el equipo como siempre lo hace y mejorando el funcionamiento de los 11 jugadores dentro de la cancha. Y va a ser fundamental en estos últimos 10 partidos porque ya vemos que, aunque a veces decaiga algún que otro partido, está en un rendimiento de forma espectacular, como decíamos en los últimos post partidos, del mejor 10 de la Premier y el mejor 9 de la Premier a la vez. Es un jugador que está, como decís, en su momento y cuando está en su momento generalmente lo aprovecha. Esperemos que pueda ayudar al Tottenham a que pueda conseguir puntos este domingo, a que pueda conseguir puntos el mes que viene y así sí meterse de lleno por la pelea por este cuarto puesto para clasificar a Champions League y ver si puede cerrar esta temporada con el gran objetivo cumplido. Y un partido en donde realmente se van a tener que aprovechar las ventajas que dé el West Ham con su cansancio. Es decir, es muy probable que tengan lapsos de concentración, donde den pases cerrados, donde haya espacios que no cierren justamente por ese agotamiento tanto mental como físico, donde Antonio Conte va a tener que por primera vez demostrar que puede hacer cambios antes, porque al principio puede ser que no sea tan notorio, excepto, como decía, en un mal pase o en un mal posicionamiento, pero hacia el final del partido, realmente deberíamos ver a un West Ham muy cansado, con piernas completamente agotadas, como así nosotros hemos sufrido también en varias competiciones en diciembre, cuando hay tantos partidos en el calendario que sobre todo si se extienden en lo que sería una prórroga,
Entonces Antonio Conte tiene que demostrar que puede hacer los cambios antes, y varios cambios antes, justamente para aprovechar ese, esa amenaza, ¿no? que tiene por esa deficiencia física que va a tener el West Ham. Y en donde, como decías, Harry Kane va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque al ser el mejor 10 y el mejor 9, probablemente sea el que tenga que iniciar la jugada y el que la tenga que terminar para asegurarse la victoria y asegurarse el buen rendimiento. Hablando de esto, ¿no? Espacios, tiempo, de falta de piernas, falta de concentración. La verdad es que acá es donde necesitamos ver, sobre todo en un partido que después tenés un periodo internacional y un parate internacional por 2 semanas, necesitas a Heung-min Son de vuelta en su nivel, donde Harry Kane le ponga una pelota al espacio como le suele poner y donde Heung-min Son no dude en qué decisión va a tomar, que no tome la peor decisión de las tres posibles, donde realmente sea él y sea su mejor versión, porque de ser así y darse lo que nosotros queremos que se dé y creemos que se va a dar, que es una derrota del Arsenal el día sábado, te vas a un parate internacional justamente estando en igualdad de condiciones, sobre todo aún con el derby por jugar. Y de vuelta volvés a depender de vos mismo, que es lo que más necesitas para arrancar con la confianza en alto contra el Newcastle y contra un Abril que, como vos decís, hay que ganar todos los partidos, Mati. Sí, absolutamente. No hay manera de clasificar al cuarto puesto si no es aprovechando este abril que nos tocó, que la verdad que está dentro de todo bastante accesible, ¿no? Para hacer un final de temporada. Recordemos que todavía después de abril quedan esos 3 partidos de mayo y el partido suspendido contra Arsenal, que por lo que se dice hubo una última actualización hace muy poco de los calendarios y por lo que se dice se va a mandar sobre el final de la temporada de ese partido contra Arsenal. No creo que lo veamos en abril, sino en mayo, me parece, pero ya cerrando un poco todo lo que ha sido esta previa, recordarles de nuevo que vamos a estar en directo el día domingo, como les dijimos, quizás hora y media, una hora antes del partido, hablando de todo lo que pueda pasar ese domingo al mediodía, a la tarde, en Tottenham Hotspur Stadium, y obviamente estaremos después con el post partido, hablando de todo lo que haya pasado en ese derby de Londres contra el West Ham. Así que muchísimas gracias a todos los que se hayan sumado hasta el día de hoy y hayan llegado hasta el final. Recuerden también que tienen el podcast que salió el último episodio del día de ayer, hablando también un poco de esa victoria contra el Brighton y también de este partido contra el West Ham, una previa también incluida en ese podcast con una visión un poco distinta. Así que muchísimas gracias, como decimos siempre, a todos por haber llegado hasta acá. Déjenos sus comentarios, que es siempre lo que más nos interesa saber de ustedes, qué les pareció el video, que si tienen algo para mejorar sobre estos contenidos, qué les parece este partido que se viene y qué piensan sobre este derby de Londres. Así que muchísimas gracias, nos pueden seguir en nuestras redes, Spurs.análisis tanto en Twitter como en Instagram y Spurs Buenos Aires también tanto en Twitter como en Instagram. Hermandad de Spurs, como les decíamos, que también está en Spotify, no solo en el canal. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos por haber visto este video completo y nos vemos el día domingo. Chau, chau. Adiós.